Amigos de Expreso de la Razón, bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulia. Ahora estamos en Tampico, Tamaulipas, en el set de La Razón. Vamos a tener unos episodios en los que conversamos, debatimos, dialogamos sobre los temas que están en la agenda pública del Estado. A mi izquierda, Pedro Alfonso García. ¿Cómo estás, Pedro? Hola Miguel, hola Carlos, un gusto verte. Y a mi derecha, estoy pensando si eso pudiera tener tintes ideológicos. A mi izquierda, Pedro Alfonso. A mi derecha, Carlos Manuel Juárez. Depende, porque la gente que está de aquel lado me ve a la Es izquierda. verdad. Como todo en la vida depende del cristal sobre el que se mire. Bueno, les decía, vamos a abordar desde luego pues lo que está en la agenda pública es el tema del proceso electoral que está ya en marcha, está pues cada vez más cerca la jornada electoral del 2 de junio. Estamos actualmente en pleno proceso de selección de candidatos, las diferentes coaliciones y partidos que van a participar, así es que ¿por qué no empezamos por ahí? Lo más cercano que tenemos son los registros del PAN. Ya se inscribieron quienes aspiran a ser candidatos para los ayuntamientos y para las diputaciones locales. Ya se habían registrado los de Morena, pero bueno, ahí se ha ido pateando el bote, se ha ido postergando las definiciones. ¿Les parece? Empezamos por el PAN. ¿Cómo vieron este proceso interno que inició con el registro de los precandidatos? La verdad que a mí me impresionó de alguna manera cómo el PAN se ha visto obligado a pues realmente a rascar en el desierto. O sea, no parecía que existieran perfiles presentables dentro de todo lo impresentable que hay en el PAN para las diputaciones. Y pues ahí va sacando más o menos pues el trabajo, ¿no? Inclusive hasta creo que algo que sirvió mucho fue que el Cachorro se hizo a un lado por la candidatura Reynosa y la secretaria general, Rosario González, está entrando a hacer ese trabajo. Y creo que yo pensaba que iba a ser más desastroso, la verdad, porque el forcejeo de cabeza de vaca con otros grupos sí estaba llevando el partido a un momento pues complejo, más allá de que ya hayan asumido la cruda de dejar del poder. Y creo que lo han hecho dentro de todo bien. O sea, son perfiles de pronto pues, los diputados federales y el Senado que van a perder, ellos saben que van a perder. O sea, va a ser muy complicado que gane. Tal vez, no, bueno, Jesús Nader ganará, yo creo, pero pues sabemos que eso tampoco es como que le vaya a aportar a la vida democrática del PAN, ¿no? Creo que en general sacaron bien su proceso. Veremos ahora a nivel municipal, que es ahí donde está el forcejeo más fuerte. Como un dato que nosotros publicamos en Elefante Blanco, por ejemplo, la mesa de negociación que se planteó, la mesa política con el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, con Ismael, su hermano, con Gerardo Peña y Jesús Nader, pues sirvió mínimo para calmar las aguas. El truco estuvo ahí, luego ya me dijeron que no estuvo tan presente y al final se quedaron con el pastel pues los hermanos Cabeza de Vaca, que tampoco no es novedad. Creo que pudo haber sido más desastroso y al final no está siendo aparentemente. Coincido con Carlos, fue un proceso organizado y además, agregando a lo que dice Carlos, yo considero que el PAN mostró su verdadera naturaleza o su verdadero origen, que al final es un partido, muestra un nivel de organización que para eso voy, muestra también el talón de Aquiles de Morena. Morena inició primero como un movimiento o partido, como lo quieran ver, que tenía tenía sus personajes y grupos de poder bien definidos, pero después de la llegada de Andrés Manuel al poder en 2018 se fue formando por distintos grupos de interés. Y el caso tamaulipeco es increíble porque son muchos los intereses, son muchos los grupos, son muchas las tribus. Se podría decir, ya podríamos hablar de tribus que hay en Morena.
Y eso no lo tiene el PAN. El PAN sí tiene sus grupos bien definidos. Está el grupo está el grupo del Verástegui, está el grupo de Jesús Nader, está el grupo de Cabeza de Vaca, pero hasta allí. Y en el caso de Morena están los alcaldes, está el grupo del gobernador, está el grupo de México, y está un grupo están otros grupos, podamos decirlo, pequeños o grandes de poder que también están influyendo y están hasta el momento mostrando un cierto desorden que ya mostró la oposición, que al menos para el proceso electoral va a mantener ese equilibrio. Y en mi opinión personal resulta un poco preocupante para Morena que para estas fechas todavía no tengan definido nada. Es solamente lo que quería agregar a lo que tú... Yo me voy a permitir disentir un poco con ustedes, entendiendo que sí se ha llevado en orden el proceso panista, pero yo sí veo algunos focos rojos ahí internos en Acción Nacional. El caso de Tampico es evidente. La pugna que hay entre dos grupos políticos por quedarse con la candidatura, ni más ni menos que el municipio más importante para ellos, para Acción Nacional, que es Tampico. En Madero también entiendo que las cosas no están tan suaves como parecen. Sí veo en la frontera que se pusieron de acuerdo de una manera muy organizada, pues qué bueno para ellos. En Victoria también, pues ya está muy claro que va a ser Óscar Almaraz. Pero ¿qué opinan de lo que pasa en el sur de Tamaulipas, concretamente del caso de Tampico, donde pues es muy evidente que Jesús Nader tiene su fórmula, sus propuestas, que son Rosa González Azcárraga para la alcaldía, Pepe Checaibán y Magda Peraza para las diputaciones locales, pero también es muy evidente que el grupo de Cabeza de Vaca está impulsando otras opciones, ¿no? Monmarón para la gubernatura. Entiendo que lo que dicta la información es que pues parece que va a ser Rosa y que es el acuerdo, digamos. Pero sí hay ahí tensión al interior del PAN, ¿o no? Sí, a ver, lo que yo creo es que para como venía siendo la actitud de Cabeza de Vaca dentro del panismo con el control, creo que entendió, o no sé si entendió, porque también no es como que sea el ideólogo, ¿verdad? Pero creo que sí se dio un acuerdo de no ser totalitario, sí, ¿no? O sea, el hecho de que se registre Mon Marón como para competir con Rosa González, en fin, no nada más Mon, sino una fórmula, ¿no? Ángel Covarrubias, que haya competencia, me parece, y aparte sobre todo, creo que la gran diferencia, como lo decía Pedro, de Morena es que acá estamos viendo que fueron a la sede, se registraron, con cosas como la vieja usanza de las porras, de ver quién llena la calle, pero no es como Morena que se registraron en la computadora y salieron, y quien salió con su foto sí, la en redes, mayoría ni siquiera lo anunció. Sí. Entonces, es ahí un poco lo que la diferencia, digamos, mínimo de forma. Creo que sí, en el fondo hay rupturas fuertes, la de Jesús Nader con Cabeza de Vaca, con Ismael García Cabeza de Vaca. Creo que ahora lo mencionaba Pedro, y yo siento que en este momento se va a posicionar otra figura dentro del panismo que viene a llenar un hueco que está dejando, yo creo que César Verástegui. César Verástegui, después de ser candidato a gobernador, ha venido a menos, y yo creo que, por ejemplo, Morena tiene la obligación en la elección municipal, ya hablaremos de eso, pero tienen la obligación de ya llenar ese espacio de la zona cañera, porque Verástegui está tomando un paso hacia atrás, y ahí va a surgir lo que hasta ahora se apunta, va a ser el nuevo dirigente del PAN, que es Gerardo Peña, también un incondicional de Cabeza de Vaca, pero que yo lo veo cada vez más con pues una intención de sacudirse y hacer su carrera propia, aunque bueno, sabemos que también no es como que su carrera sea tan exitosa, ¿verdad? Siempre ha sido acomodado y es pluri. Y ahora, para cerrar mi comentario, lo que también me parece interesante es otra de las cosas que Jesús Nader ha hecho. Esta información que ha sido publicada por varios columnistas, sobre todo, entre ellos Héctor Garcés, del Kiosco, de que Jesús Nader apoya a Andrés González Galván para la alcaldía de Madero, cosa que eso me parece interesante porque quiere decir que el alcalde de Tampico está buscando abrir más su zona de influencia a un municipio en el que pues es vecino, ¿no? Pero ahí, perdón que te interrumpa, Carlos, yo tengo información
de que Andrés González Galván no va a poder competir porque la Comisión de Procesos Electorales del Comité Estatal lo rechazó, lo declaró improcedente, Inviable. lo cual creo yo ahonda a mi teoría de que no está tan terso el ambiente como parece, porque sí, tiene razón, Andrés González Galván pues parecía perfilarse como el candidato seguro para Ciudad Madero, hasta donde yo tengo entendido, según información mía, no va a poder ser, lo descarrilaron ya en el proceso y eso deja en el camino, creo yo, a dos opciones más o menos viables, que son Carlos Fernández y Joaquín Hernández Correa, ¿no? Sí. Que también entiendo tiene cercanía con el exgobernador Cabeza de Vaca. Digo, nada más como Sí. para ahondar en mi versión, ¿no? Bueno, por ejemplo, ahí se ve ya, ahí como lo dices, de confirmarse esto, o bueno, con lo que tú tienes de información, pues ya se ve la mano de Cabeza de Vaca diciendo, bueno, no. Yo creo que va a ser muy difícil que Cabeza tire a Rosa González Azcárraga, es decir, tire a la fórmula de Jesús Nader, porque, pues al final de cuentas, es el que ha ganado el municipio. Realmente Nader es el sobreviviente del panismo, ¿no? Veremos, también porque no hay que, sí, pues no hay que ser ilusos de que Cabeza Vaca con esa pluri, en cuanto pise México, va a ser otra realidad política en Tamaulipas. En el caso de Tampico, pareciera, digo, sí se muestra como tal un enfrentamiento de fuerzas por el grupo del alcalde Jesús Nader y por la necedad del grupo de Cabeza de Vaca por imponer. Pero yo les voy a mencionar la contraparte. A ver, la atención está desviada actualmente en si Rosa González Azcárraga o Mon Marón van a ser los gallos del Partido Acción Nacional a la alcaldía. ¿Y de Morena? ¿Qué está pasando con Morena? ¿Va a ser Mónica Villarreal? ¿Va a ser Úrsula? Que sería... yo no tengo nada en contra de Úrsula, pero sería catastrófico para Morena que lanzaran un candidato. Porque, y no porque la vea como una figura débil, la veo como una figura ignorada. Desde su paso por el Congreso, los tropiezos que tuvo, le achacaban más siento que le achacaban más una responsabilidad que surgió desde Sertuche. Porque Sertuche, su inacción también provocó toda la catástrofe legislativa de Morena. Y ahora lo veo en el plano de la elección. Morena no está mostrando ninguna cara, no está mostrando ningún... El problema que estoy viendo, y específicamente en el sur del estado, es que no hay definiciones. Entonces, este tipo de movimiento político, agitación política, tormenta política, como ustedes lo quieran ver, de lo que pasó en el registro, que fue Rosa, que fue Mon Marón, está desviando la atención totalmente al Partido Acción Nacional. Y Morena se está quedando prácticamente en el olvido. Lo que va a pasar es que si esta pugna no termina en una guerra que desgasta al PAN, pues ya desviaste la atención en dos figuras, que después se pueden unir. Y ya captaste toda la atención al Partido Acción Nacional, ya posicionaste bien a Mon Marón y ya posicionaste bien a Rosa González Azcárraga. En la naturaleza de los datos dice que Mónica Villarreal es la mayor posicionada y después sigue y Olga ya no está, pues Olga ya es una candidata, es candidata al Senado, pero a Úrsula la van a dejar prácticamente sola. Ahora vamos al caso de Madero. Obviamente Erasmo ya es de facto prácticamente el candidato a la alcaldía de Morena. Pero yo veo de parte del morenismo en general aquí en el sur del estado una inacción que puede ser demasiado tarde, ya al momento de que se registren bien y empiecen a arrancar sus campañas, que ya lleven 10 pasos adelante los panistas del sur. Ahora, estamos hablando de una plaza muy de mucho riesgo para Morena, porque en el sur, por naturaleza, por tendencia, el PAN es generalmente el que se lleva las simpatías electorales.
Es lo que puedo decir. Sí, y es como un fenómeno al revés, ¿no? Normalmente Morena es el que se adelantaba en la selección de candidatos, siempre le sacaba un paso adelante al PAN o al PRI o a la oposición. Y ahora llama la atención esto y creo que responde un poco a lo que ustedes decían al principio, que es evidente que es que no ha sido fácil conciliar todos los intereses de las tribus morenistas para llegar a acuerdos en la elección, donde sí ya hay definiciones en la del Senado. ¿Cómo ven las fórmulas de Maki, las confirmadas? Maki JR perdón, Olga Sosa JR por Morena, y Melda San Miguel y Arturo Núñez por el PAN PRI PRD. Todavía entiendo, el PRD a nivel federal sí va en la alianza, y la posibilidad todavía latente, dicen muy viable, de una tercera candidatura que iría Eugenio Hernández como primera fórmula y segunda Maki Ortiz por el Partido Verde. Yo creo que, fíjate, Morena resolvió bien el tema del Senado, que era algo muy candente. O sea, creo que era de las más candentes. Ahora también, la obligación ahora, por ejemplo, en Olga, que salió elegida, que también ahí Morena no... Hay un tema que no se ahondó, no hemos ahondado en los medios de eso, pero cuando sale el anuncio de Mario Delgado diciendo que es Olga Sosa y José Ramón Gómez Leal, al día siguiente Maki sale un comunicado o una publicación en redes diciendo que ella ganó la encuesta, pero que le avisaron que, pues, que ya no va, ¿no? Y es parte de lo que ha friccionado tanto al morenismo en el país en general, ¿no? Creo yo que la fórmula de JR y Olga Sosa es muy interesante y también ya nos ubica en que, pues, ellos prácticamente van a ser senador y senador, se posicionan en un futuro de la próxima gobernatura. Creo yo que Imelda y Arturo saben que van a perder, y la polémica ahora es el tema de Eugenio y Maki. Supongamos que va Eugenio y va Maki, yo creo que Olga y JR no van a ganar. No van a ganar, va a ganar Maki y Eugenio. Ahora, también creo que han dejado el mismo Partido Verde a nivel nacional, ha dejado macerar mucho el comentario y la guerra sucia en contra del mismo Maki de Eugenio, ¿no? Sin embargo, no podemos olvidar de que Maki tiene una estructura grande, estatal, tiene aliados en varios lugares. Jesús Nader es un aliado, bueno, compartieron el partido. Adriano Ceguera es también aliado de Maki. Entonces, Morena tiene que cuidar mucho. La misma discusión que hay a nivel nacional ahora con el morenismo es este hecho de postular justo por el verde a gente que de pronto es polémica, ¿no? Y es el mismo caso que se da aquí ahora en el Senado. Y que creo que se va a ahondar esta, pues, pequeña crisis cuando salgan las diputaciones. Veremos pues, si hay, por ejemplo, debate entre los candidatos y candidatas al Senado, ¿no? Entre Olga y Maki o entre JR y Genio. Sería interesante, veremos si eso se va a dar o si van a navegar simplemente con el objetivo del 1,000,000 de votos, que lo que dijo Manuel Muñoz, que Claudia les pidió 1,000,000 de votos en Tamaulipas y que por eso está el interés de que vaya Eugenio, Maki y Olga y JR. Yo les mencioné en tertulias pasadas, el objetivo era uno, pero tal vez fui ingenuo en muchas cosas, que desde un inicio la fórmula era Olga Sosa, Maki Ortiz. Por toda la coyuntura que lleva la campaña de Claudia Sheinbaum, porque Claudia Sheinbaum evidentemente, al menos en el aspecto ideológico, trae muy marcado y muy acentuado el tema de las mujeres, que yo sigo vaticinando una depuración política a nivel nacional cuando llegue, porque va a alimentar proyectos políticos que sean para mujeres. Y además vemos la realidad de Tamaulipas, que probablemente, o ya muy seguramente, en la próxima elección para la gobernatura tiene que ser sí o sí una mujer.
Entonces la estrategia fue distinta a lo que yo les comenté en aquella vez, pero al final el resultado va a ser el mismo. Maki se va al Partido Verde con Eugenio. Olga, si llegaran a perder ante esa fórmula, va también al Senado. Y al final se aplica esa estrategia de matar a dos pájaros de un tiro. JR es una figura emergente de Morena, porque había pertenecido a otros partidos, pero su verdadera fuerza, su verdadero poder se da con Morena en la 4T. Y es una forma de mantenerlo, es de aplicarle un estate quieto. Y no es algo que se decidió aquí en el Estado, fue algo a nivel nacional. ¿Por qué quién pertenece JR? Pertenece al grupo de Adán Augusto, que fue una de las figuras más allegadas al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La estrategia va, si Maki gana, o si gana Olga al final, es un reparto entre los dos. Creo que Cabeza de Vaca se hizo un lado, no metió a figuras que le pudieran dar activos. Obviamente, evidentemente Arturo Núñez es un operador distinguido, Imelda, su papel en el Congreso, pese a que fue la villana, pues fue la villana favorita porque logró lo que quiso, pero no son figuras que electoralmente puedan dar un resultado. Entonces pareciera que ellos fueron una moneda de cambio de Cabeza de Vaca. Pues está interesante su perspectiva, porque me da la impresión de que ambos coinciden en que van a ganar Maki y Eugenio. ¿Es así? Que le van a ganar. Yo sí creo que van a intercambiar ahí. Y creo que también, o sea, Claudia. Pero a ver, ¿en qué va? ¿Por qué tanta seguridad en Maki y Eugenio? Es decir, yo coincido que Maki tiene su poderío en la frontera. Eugenio lo tiene, creo yo, muy limitado al centro del estado. No lo veo aquí en el sur como una candidatura sólida. No sé, a lo mejor en la frontera sí. Creo que JR, con todo y esto que mencionaba Pedro, que es una figura a la cual evidentemente tratan de cercarle el paso, empezando por su relación familiar, ¿no? Porque es cuñado ni más ni menos que del enemigo público número 1 de la 4T en Tamaulipas. Pero es un tipo que también tiene capital político y electoral. Sí, yo creo que es curioso, y lo hemos platicado en ocasiones anteriores, el fenómeno del personaje de Eugenio Hernández Flores es bien curioso, porque Eugenio, si bien hay hechos fácticos, como que se hizo de la vista gorda de que la violencia venía increciendo en su gobierno, o sea, eso es inevitable. O sea, en su gobierno se empezaron a ver las cosas más horrendas en el Estado, y él no dijo absolutamente nada. A mí me impresiona mucho cuando lo detuvieron, gente afuera del penal, y cuando salió ahora, sí creo que es un fenómeno que se da ahí en Victoria, pero vamos a ver si se atreve a salir, o ya obligado por la campaña a hacer eventos. Yo pienso que sí va a haber una estructura que va a responder a esa, y sobre todo ahí hay un cierto grupo de priistas que ya están hasta el gorro del PRI, que van a decir, bueno, pues aquí se puede tener una nostalgia de aquel poder que se vivió de 2004, 2005, 2010. El tema Maki, yo creo que está más que dado en que ella ha invertido gran parte de su tiempo y de su dinero desde la campaña a la gobernatura en crear una figura estatal, y que a pesar de que la han querido descarrilar, se ha mantenido pues más o menos con la fuerza que le da evidentemente a su hijo, a Carlos Peña, alcalde de Reynosa, pero que también se ha mantenido fuerte ante pues inclusive lo que pasó ahora cuando vino Sheinbaum a Victoria, ¿no? Que no la dejaban entrar, que son como cosas que mediáticamente son muy sonadas, pero también que ella logra salir avante de eso, ¿no? Y por eso es lo que yo creo que entre estructura y alianzas está la figura de Maki, y también entre imagen, nostalgia
y hartazgo de cierta parte del prismo va a estar la fortaleza de Eugenio. Ahora, lo curioso sería, y eso en serio yo lo hubiera tratado de imaginar y no me da la imaginación, es ver a Maki y a Eugenio juntos. Yo creo que han sido personajes que nunca han coincidido y va a ser interesante verlos, ¿no? O sea, me parece que me atrevería a decir que inclusive Maki va a ser reticente a presentarse al lado de Eugenio, ¿no? Porque es lo que ella ha dicho toda su carrera, ahí está condensado en Eugenio. Toda su carrera de panista era refiriéndose a ese prismo. Sí, pero me da la impresión de que a estas alturas no les dan mucha importancia a eso. Yo no minimizo la fórmula de Olga y de JR. Olga ha dado la sorpresa este sexenio. Es una figura muy carismática. JR, pese a todas las críticas que se han hecho en contra de él, mi parecer se me hace un operador innato. Cuando le entregaron la delegación de bienestar, hizo un trabajo excepcional, y no por el hecho de que haya dado buenos resultados, sino que hizo una de las máximas de la 4T del obradorismo, que fue recorre tu estado. Y yo creo que prácticamente recorre todo el estado. O sea, una vez me tocó ver que vino a un ejido de aquí del sur, que creo que haces no sé cuánto tiempo en lancha para poder llegar. O sea, él sí tiene una proyección dentro de la población. Pero yo me refiero más al duelo de grupos de interés. Maki pertenece a grupos de intereses muy fuertes. Y el tema de Eugenio Hernández Flores, el exgobernador, sí tiene una concentración muy fuerte en el centro del estado. Pero creo que también al final de cuentas ese es uno de los objetivos del morenismo, y me refiero, y yo creo que incluiría también en esta fórmula al gobernador Américo Villarreal, que Victoria sí requiere una concentración del poder en ciertos grupos, una reconfiguración política, y creo que Eugenio Hernández Flores es uno de los factores más importantes en el centro del estado para hacerlo. Eso es verdad. Nada más para agregar justo lo que decía, a ver, Sheinbaum quiere tener la mayoría, y eso es lo que iba hace rato, me desvió un poco. Sheinbaum quiere la mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados. No va a poder ejercerla con una mayoría absoluta de Morena. Por eso yo creo que está buscando candidatos fuertes en el Verde, para que el Verde sea la primera alianza que tenga Morena. Por eso José Carlos Ramírez Marín en Yucatán. Bueno, por eso los priistas que están ahorita senadores están ahora de candidatos del Verde. Es decir, tienen que partir de la aritmética legislativa, y ya lo decidieron así, con mayor poder en el Verde. Ahora, tienen que asumir, porque los dirigentes del Verde son unos auténticos bandidos, pero en serio. O sea, el Niño Verde y Arturo Escobar son unas personas que han navegado de una manera impresionante, pero de décadas. Sí, que eso sería, digamos, lo cuestionable, ¿no? Para Morena, que en esta bandera de la honestidad y el combate a la corrupción termine aliándose. Pero ya dijo parte Mario Delgado, dijo, no, pues es que el objetivo es este. Y claro, en el tiempo se van a empezar a ver las Lili Telles, las Germán Martínez, o sea, esas experiencias que van a ser complejas, ¿no? O sea, yo no dudo, por ejemplo, también para agregar, JR yo creo que es más, yo estoy casi seguro, es más conocido hoy JR, que por la aprobación en general, que Eugenio Hernández. Es seguramente mucho más conocido. Olga cuenta con un capital que no lo hemos visto y que yo lo pensaba, ¿no? Olga se reunió con todos los líderes de sindicatos de Tamaulipas. Y ese es algo que pesa a la hora de la elección. Y los de la frontera, por ejemplo, de las maquiladoras y demás, que son poderosos. No, y sin ser simpatizante de ella, y sin tener nada en contra, digo, porque luego algunos comentarios se toman como agravios, pero la verdad es que si Olga hubiera sido la candidata a la alcaldía, no, pues los focos rojos estuvieran ya súper encendidos en el PAN. Sí, otra situación sería. Sí. Oigan, ya para ir terminando y pensando en la elección federal y hablando de un exgobernador, vamos a hablar del otro exgobernador que pues
va a ser diputado federal, si no pasa nada raro. Francisco García Cabeza de Vaca fue inscrito en la primera posición de la segunda circunscripción en la lista de plurinominales del PAN, lo cual hace prácticamente segura su incursión en San Lázaro. Habría que ver el tema legal. A mí me llama la atención, pues entiendo que la orden de aprehensión original está inactiva, fue cancelada por la justicia federal, pero también entiendo que en cualquier momento podría salir otra orden de aprehensión. Entonces habría que ver, digamos, cómo es este proceso, pues que siempre llama la atención, de su ingreso al país y su llegada a San Lázaro para tomar posesión y adquirir el fuero, la inmunidad procesal. Pero ¿cómo lo ven? A mí me llamó la atención que hizo mucho ruido a nivel nacional, ¿no? Generó mucha sorpresa. Creo que a nivel estatal menos, como que ya todos sabíamos de esta relación buena que tiene Cabeza de Vaca con la cúpula panista, ¿no? Yo creo que Cabeza, a ver, a mí me impresionaría mucho que Cabeza entrara al Congreso como el hermano de Leonel Godoy, ¿no? Que se acuerdan Sí, que entró. sí, sí. En Yo eso creo pienso, en la cajuela. que Cabeza ya tiene pensado una cosa que es tan fácil. Me enfermé de COVID y voy a tomar protesta vía Zoom. Ahora ya es un método abierto, ya, el método digital. Y ya llegas, Ya con fuero. ya cruzas de McAllen a Reynosa con fuero. Y ya no puede haber nada que te detenga. Eso es una cosa. Ahora, yo no dudo, bueno, sí tengo que dudar porque luego los abogados de Morena son bastante ineficientes. Eso tendría que llegar bueno, la candidatura de Cabeza tendría que llegar al tribunal seguramente por lo que hay ahora de una denuncia de que falsificaron un poder notarial y que la carta de residencia no está bien expedida. Entonces veremos si llega al tribunal electoral y ahí que deciden. Yo veo muy complicado que no se convierta en diputado plurinominal. Se van a parar. Y aparte realmente pueden, o sea, hay mucho recurso legal y ya vimos que Cabeza de Vaca, si en algo gasta, es en abogados. Y se defiende y logra el objetivo, ¿no? Va a ser muy interesante porque, como hace rato lo decía Pedro, poner en contraste. Sí, Cabeza pues va a ser su regreso a la política en territorio y ver cómo va a responder Morena ante eso, ¿no? A nivel estatal. Ver en qué posición o qué actitud va a tomar el gobernador Américo Villarreal Anaya, pero no nada más él, sino todo el morenismo que hasta ahora ha navegado con el señalamiento solamente de que sí, que es un delincuente, que no sé qué. Y ahí entra en este contexto alguien que ha quedado abajo en la discusión en los últimos meses, que es el fiscal Irving Barrios. Sí, que la primera prueba en eso es ver qué va a hacer con esta denuncia que ya fueron a presentar por la falsificación del famoso poder notarial. A mí me llama la atención, pues, qué va a hacer la fiscalía, ¿no? Yo considero que la candidatura de Cabeza de Vaca es la primera lección para el gobierno de Américo Villarreal de realpolitik. Si bien Cabeza de Vaca creó una tormenta o un huracán político el año pasado, para los grupos que vienen tal vez el próximo sexenio no representa tanto y tal vez les sirve de algo. Y tal vez por eso sería muy ingenuo pensar que el panismo popular en el nivel nacional tomó una decisión con el afán de enfrentarse al próximo gobierno del país, y que además de hacerle esa afrenta al próximo gobierno de Morena, que es ya casi evidente del declaro de Sheinbaum, también ya están peleados con su candidata Xóchitl Gálvez, que está cada vez más alejada de la alianza. Sí. Yo creo que es una lección para el morenismo en general, al morenismo tamaulipeco, de que los escenarios cambian. Y Cabeza de Vaca probablemente llegue como diputado, y va a ser una prueba de fuego lidiar con eso, porque además Cabeza de Vaca sigue teniendo personajes afines a su proyecto en lugares estratégicos, y probablemente en la legislatura va a meter a personajes que van a hacer ruido. Que tengan impacto electoral es otra cosa, como Gerardo. Sí. Todo es indicar que en la lista plurinominal del PAN para el Congreso local van Ismael, Gerardo Peña,
Carlos Chito García, que no ganan una elección ni por error, pero van a aparecer ahí en la plurinominal. Y sabes también ahorita que dices, otro baño de realidad es para Xóchitl Gálvez. Porque Xóchitl no felicitó a Cabeza de Vaca. Y porque Xóchitl eso era fue una de las muy principales. llamativo, sí. Xóchitl no quiere a Cabeza de Vaca, no quiere a los Cabeza de Vaca cerca. Pero fue un baño en realidad y le dijeron, no, tú tienes 2 posiciones, elige. Pues Josefina Vázquez Mota y Gerardo Martínez. Son las posiciones de Xóchitl. De lo demás, se acabó. Marco Cortés, con todo y su gran experiencia en acuerdos políticos, pues refrendó que la alianza con Cabeza de Vaca la va a llevar hasta donde, como dijera él mismo, hasta donde tope. Y eso es un baño de realidad de lo que nos espera el próximo sexenio. Va a haber alianzas indeseables, va a haber personajes que van a volver y en eso tiene que curtir la nueva geografía política de Tamaulipas que va a ser después de la elección del 2. Y la operación política de la 4T, como dice Pedro, tiene que ponerse en marcha y a prueba, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de Cabeza de Vaca es un político muy rentable porque es muy versátil. No es una persona que se queda con una forma de ver el mundo, por ejemplo, con proyectos como el de Trump, de Milei, etc. Es una persona versátil que se adecua. Y puede crecer políticamente, pero yo creo que los que no lo impulsan, que los que dejaron que llegara, pues también se dan cuenta de una realidad de Cabeza de Vaca, que su talón de Aquiles, además de su temperamento, es su hermano, que sigue apostando por él. Y en el Senado no da ni un resultado y se me hace una figura que si quiere hacerla crecer a la fuerza como suele hacerlo él, pues debería ponerlo a estudiar o que sus asesores, como le encanta estar rodeado de asesores, pues que lo rodee de asesores que lo hagan mover un poquito la ratonera, porque ese es el talón de Aquiles de Cabeza de Vaca, que probablemente aún siendo diputado y haga todo el ruido que haga, si su hermano sigue cometiendo los errores que ha cometido desde que llegó al poder Cabeza de Vaca, va a volver a cavar su tumba y se va a volver a enterrar él. Porque Cabeza de Vaca tiene esa habilidad de ser el pescado enjabonado que lo agarras y se escapa y se va. Pero pues la red sigue siendo su hermano. Y siguen siendo sus hermanos. Y probablemente, pues tal vez ya aprendió, pero no lo creo porque a veces el amor apremia. Va a seguir cayendo en los mismos errores. Pues sí, es impresionante. Yo realmente quisiera cerrar con un comentario que, al igual que emociona la candidatura de Jorge Álvarez Maínez, está la de Luis Torre, ¿no? ¿No? ¿No emociona a usted? ¿Está siendo irónico o...? No, pues les digo, ¿no? O sea, a lo que voy es que a ver, bueno, ese es un buen tema. ¿Qué onda con el Movimiento Ciudadano? Evidentemente, después de la caída, muy, muy breves, porque nos va a acabar el tiempo, después de la caída de Samuel García, pues se desinfló un poco, se desinflaron las expectativas que había por el Movimiento Ciudadano. A mí Álvarez Maínez me parece un buen candidato. Sí. Me parece un tipo de lo más interesante que hay al interior de MC, aunque evidentemente no tiene el arrastre electoral de Samuel. Pero en Tamaulipas hay algunos candidatos que por lo menos están haciendo ruido. Luis Torre Alillán, que digo, podemos debatir sobre sus credenciales, pero pues, va a ser una campaña en serio en Victoria. Roberto Lee en Matamoros. ¿Va a ser factor Movimiento Ciudadano en Tamaulipas? Amalia Ábalos en Tampico. Amalia Ábalos en Tampico. ¿Va a ser factor? Disculpen, es que la verdad es muy triste ver a Movimiento Ciudadano, a un partido que en un momento dado pudo haber sido un partido que tuviera unas candidaturas serias. Primero, Samuel, más allá de lo que a algunos les caiga mal o no, es un político que inclusive el hecho de bajarse de la contienda electoral, muchos lo vieron mal. Para mí me pareció que un político diga no, mejor para atrás, ya es. Y además construyendo su camino, algo que tú mencionas mucho, que es el 2030. Claro. ¿No? Y de pronto aquí en Tamaulipas dices tú, madre mía, no hay nadie. O sea, nadie que del gobierno de Cabeza para acá se haya convertido en una figura. O sea, creo que la figura es Mario, ¿cómo se llama el que era diputado? Mario, el que era Morena lo recogió. Mario Ramos. O sea, y sí es importante porque... Bueno, y Gustavo Cárdenas, ¿no? Que bueno, Gustavo sí es, pero ya es como dice, un pescado enjabonado. O sea, Gustavo es un tipo ya con mucha experiencia. A lo que voy es que es muy triste ver un partido que en el noreste sobre todo se perfilaba para ser un partido importante, ver
que presenta candidaturas totalmente flojas. Y es un síntoma de lo que ya hemos hablado varias veces, ¿no? O sea, no hay un vínculo entre realmente la ciudadanía interesada en la política con los partidos. O sea, son dos cosas distintas. Son los mismos personajes dando vueltas de un partido a otro, se acomodan. Y quienes son líderes, pues ven para dentro de su casa y no ven en la creación de otros personajes. Y ahí es lo que se engloba lo de este año de Movimiento Ciudadano a nivel estatal. Ya lo hablamos, la candidata al Senado fue la suplente de Maki. Es decir, Maki la mandó ahí. Andrea García. Bueno, sí, es cierto, no me acordaba, ni siquiera mencionamos esa otra fórmula, sí. Un poco me voy a retratar, tal vez no la mandó, pero le sugirió. Pero sí es muy triste que de pronto pues la propuesta sea que me ponga unos tenis fosfo. Está muy feo, o sea, y veremos a ver si tal vez en algunos municipios, porque también otra cosa, en Tamaulipas el aliado natural de Morena no es el Verde y el PT, es Movimiento Ciudadano. El que le ha dado el voto de confianza es Gustavo Cárdenas. Entonces, pues es triste ver que en municipios donde debería haber candidatos o candidatas de mayor peso, pues te presentan a gente que no va a juntar más que los votos de su casa. O sea. Es que el tema, lo que yo considero con Movimiento Ciudadano, que es, yo creo, parte del éxito que tuvieron en plazas como Guadalajara, Monterrey, que son las que definieron los estados, ¿Sí? Las definieron los estados, es el empresariado. Tamaulipas sí tiene un empresariado fuerte, pero por ejemplo, un empresariado que decida cuestiones hasta a nivel estatal, pues solamente ahí en Tampico, y Tampico lo tiene, el empresariado es ultra militante del panismo. Sí. En Matamoros hay cosas interesantes, ahora sí que en Matamoros se podría dar esa batalla que vemos de repente en redes del old money y new money. Por ejemplo, a mí todavía se me hace muy, y digo sin conocerlo, pero se me hace una propuesta buena que llegara, por ejemplo, una figura como Roberto Lee, porque es parte de este nuevo empresariado distinto. Y eso le podría dar fuerza a Movimiento Ciudadano, pero la verdad es que la naturaleza del Estado no es propicia para que crezca el partido, porque, a ver, se tuvieron que colgar de una figura como la que es Gustavo. ¿De dónde viene Gustavo Cárdenas? Viene del PAN. El PAN, sí. Entonces, yo creo que solamente Movimiento Ciudadano podría crecer aquí en el Estado si hay un sector empresariado que lo apoya fuerte o que lo veo más difícil, y se supone que algunos candidatos lo están presumiendo, no quiero decir quiénes, los empresarios afines a Samuel. Se supone que son los que están haciendo un proyecto político aquí en Tamaulipas. Veamos, yo no le veo ni pies ni manos al Movimiento Ciudadano aquí en Tamaulipas por lo que les digo, y no veo figuras políticas ni emergentes ni actuales, salvo, como les digo, el mismo Gustavo, que pueda darle fuerza. El caso de Torre Leyán es un ejemplo. Torre Leyán, pues, estuvo en el PRI, estuvo en el PAN. ¿Morena? ¿O fue Morena, aspirante por Morena? Y ahora está en Movimiento Ciudadano, y Movimiento Ciudadano la apuesta a él porque, pese a todos los tropiezos que ha tenido Luis Torre en su trayecto, pues ha ido formando poco a poco una carrera que ya está en él si la hace prosperar, pero yo no le veo a Movimiento Ciudadano figuras que puedan. Sí, coincido, y tal vez tenga que ver esto que menciona Pedro con el perfil del Estado, ¿no? Movimiento Ciudadano es un partido que en su concepción está pensado como un partido tendiente a la izquierda, progresista, lo cual en Tamaulipas, pues Tamaulipas no es, ¿no? No tiene esa convicción. Pero bueno, pues muchas gracias, compañeros. Vienen tiempos interesantes, seguramente volveremos a dialogar sobre lo que está pasando. No, pues ustedes, muchas gracias por la invitación. Y pues que el empresariado tamaulipeco vota en Texas, entonces está canijo, ¿verdad? O en San Pedro. Y los votan en San Pedro, y los votan, imagínate. Y son votados desde Texas. Gracias a ustedes, nos vemos en la próxima.